Muy buenas noches, estimados participantes. Un saludo al licenciado, creo que está conectado, el licenciado Ernesto Mariño. Licenciado, ¿me escucha? Buenas noches, Karen. Sí, estoy escuchándola perfectamente. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Primeramente, agradecerle por aceptar una vez más la invitación para trabajar con Fundación IDEA. Para nosotros es un placer trabajar con usted y contar con el conocimiento, ¿no?, que usted tiene para transmitir aquí a los estudiantes. Bueno, el módulo que nos toca el día de hoy es el módulo 2, Derecho Financiero y Tributario, parte material, a cargo del licenciado Ernesto Rufo Mariño Borges. El licenciado es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, también tiene una especialidad en Educación Superior. Licenciado, ¿se nos puede contar un poco de su experiencia profesional, por favor? Buenas noches, Karen. Buenas noches, señores diplomantes, ¿no? Tuve la fortuna de casi el 80% de mi actividad laboral haberla desarrollado en el área de la administración tributaria, ¿no? Es así que trabajé en distintas etapas en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la Gerencia Distrital La Paz 1, en la Gerencia Distrital El Alto, fui gerente de la Gerencia Distrital Pando, de la Gerencia Distrital Potosí, también me desempeñé como gerente jurídico del Servicio de Impuestos Nacionales. En una etapa también estuve, en una primera etapa de mi vida profesional, estuve como abogado en la Aduana Nacional y también en la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y actualmente y en épocas anteriores desempeñando funciones en la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que es la instancia que revisa, evalúa las impugnaciones de las distintas administraciones tributarias. Todo el conocimiento aprendido en estas entidades se va a hacer conocer, se va a hacer transmitir a los diplomantes, porque esa es la inquietud que ellos tienen, ¿no? Conocer, no simplemente irnos a la teoría, al código, sino con ejemplos lo vamos a transjuntar. Ese sí es en resumen mi vida profesional, Karen. Gracias, licenciado. Y bueno, en la plataforma, como ustedes ya saben, tenemos lo que es el cronograma, ¿no?, para que ustedes sepan el tema de las actividades y la ponderación que tienen. En la primera semana tenemos los foros, que esta vez tienen el puntaje de 10. La tarea, 20 puntos, que la tarea, bueno, ya la van a saber el día viernes, qué tarea se les va a dar para el fin de semana. Nosotros entendemos que ustedes trabajan, tienen familia, entonces siempre vemos que las tareas sean para el fin de semana. Participación en clases, 10 puntos. Esto de la participación en clases es muy importante que ustedes estén conectados, estén con su nombre completo cuando entren al Zoom, y también que estén con las cámaras encendidas. Entonces, la primera semana tenemos los 40 puntos. En la segunda semana también tenemos el tema de los foros, 10 puntos, participación en clases, 10 puntos, y la evaluación final es 40 puntos. Ahí serían los 100 puntos. Es muy importante que entren para ver el tema de los foros de martes a domingo. No esperen realizar el foro hasta el día sábado o domingo, porque si tienen alguna duda, no van a poder conversar con el docente. Pero si entran el día de mañana a ver el foro, tienen alguna duda, le consultan al docente al día siguiente. Entonces, es muy importante que ustedes entren y revisen qué hay en la plataforma, que vean el cronograma. Está el biodata del docente para que sepan la información del docente. También van a encontrar ahí el contenido del módulo, los temas que se van a tocar en esas 2 semanas. Bueno, eso sería, licenciado, agradecerle mucho y, bueno, darle la bienvenida una vez más. Y cualquier problema que haya con la señal del internet, les pido que por favor escriban al grupo de WhatsApp. Pasa que una persona escriba que no se le escucha al docente, que hay algún problema con el audio, entonces enseguida mi compañero Héctor se va a comunicar. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, Karen. Buenas noches, señores diplomantes, nuevamente.
reiterar, ¿no?, que las clases van a ser de plena interacción entre el docente, el facilitador y los diplomantes. En el momento que vaya desarrollando algún tema, si está relacionado a lo que estamos avanzando, encienden el micrófono y hacen la consulta respectiva, ¿no? Si el docente considera que ese tema, ese punto, lo vamos a desarrollar a profundidad más adelante, se les va a hacer conocer. La idea es interactuar, por eso mismo el puntaje que tenemos por cada semana son 10 puntos por la participación. Ya tienen ustedes las preguntas del foro de esta semana, y estos son los temas que vamos a ir desarrollando, los puntos, así que responder a las preguntas del foro les va a resultar más sencillo, porque ya tienen de antemano qué es lo que vamos a hacer. Inclusive, esos temas, las preguntas del foro, también van a estar relacionadas a la evaluación final. O sea, ¿qué preguntas se está haciendo en el foro? Son las preguntas que quisiera que yo tengan ustedes una aprehensión más específica, más a fondo. Si bien este derecho tributario material es largo, la mayoría, estaba viendo el perfil de los diplomantes, son del área económica financiera, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Si bien tenemos una primera parte de la administración, del derecho financiero, eso lo vamos a pasar rápido. Lo que quiero que aprendamos en este módulo son las instituciones del derecho tributario material, los procedimientos, la vigencia, los plazos, las notificaciones, temas en los cuales ustedes puedan aplicar en la práctica. Si bien la primera parte del avance va a ser teoría, inmediatamente vamos a dar ejemplos. Si el facilitador realiza alguna consulta para que ustedes puedan participar, y si la consulta tuviera varias respuestas a efecto de que puedan participar la mayor cantidad de los diplomantes, ustedes me dan, el que participe, me da una sola respuesta. Así damos la oportunidad de que otro diplomante dé otra respuesta y el siguiente otra respuesta. Esa es la metodología. Para iniciar debo tomar asistencia, pero previamente, no sé si ustedes tienen alguna consulta sobre el módulo que iniciamos hoy. Si les ha quedado claro la ponderación del puntaje o algún otro aspecto. De todos modos, como me indicaba la licenciada Karen, los que no puedan conectarse, creo que está la clase grabada, va a estar grabada y puedan acceder a la plataforma para que puedan contar, ya sea para escuchar la clase o para reiterar lo que se ha aprendido. Voy a empezar a tomar la asistencia, por favor, porque eso es lo que me pide coordinación de IDEA. Empezamos, por favor. César Alvis. Buenas noches, licenciado, presente. Juan Marcelo Bazeto. Presente, profesor. Alberto Calizaya. Presente, licenciado. Andreina Chuquiña. Andreina Chuquiña. Zulema Choque. Presente, doctor. Patricia Flores. Silvana García. Presente, doctor. Cirali Gazido. La diplomante Gazido. Rosa Marina Guardia. Rosa Marina Guardia. Silvia Lema. Presente. Silvia Lema, presente. Zulema Choque, ¿Cuánto te presente. cargo? Mildred Maldonado. Mildred Maldonado, por favor. Zoli Mendoza.
Lourdes Mollo. Presente, doctor. Presente, licenciado Lourdes Molló. Eduardo Noé. Presente, doctor. Vilma Zamírez. Presente, doctor. Carminia Zaña. Presente, doctor. Querubín Zibero. Presente, licenciado. Miriam Rodríguez. Presente. Omar Salces. Omar Salces. Presente, doctor. Cristina Sonco. Presente, doctor. Mariel Vilca. Mariel Vilca. Presente. Ya. A las personas que no respondieron, tal vez recién se conectaron. Andreina Chuquiña. Patricia Flores. Cirali Gazido. Rosa Marina Guardia. Bueno, hemos reiterado y esas personas aún no se conectaron a plataforma, ¿no? Sé que la mayoría viene ya con algo de práctica en lo que es la parte contable tributaria, pero de todos modos, como les indicaba, vamos a avanzar tal vez en forma lenta, detallada, para que así sea poco lo que avancemos, eso quede para ustedes, ¿no? De entrada, vamos a hacer una pregunta antes de empezar con el material del módulo. ¿Qué administraciones tributarias conocen? Como les decía, ¿no? Al principio son varias y quiero que ustedes, uno que participe, me dé solo una respuesta. ¿Qué administraciones tributarias conocen? Licenciado, buenas noches. Buenas César noches. César le hablo. Ya. Una de las administraciones aduaneras está compuesta por la Aduana Nacional. Ya, está bien, César. Otra administración tributaria. Impuestos nacionales. ¿Quién participó? No habilitó la cámara, por favor, si no me... Zulema Choque, doctor. Zulema Choque. Otra administración tributaria. Doctor, tenemos la administración tributaria municipal. Municipal, Marcelo Bazeto, ¿no? Sí. Otra administración tributaria. Doctor, buenas noches. Le habla Eduardo. Administración gubernamental. Administración gubernamental, dice Eduardo Noé. La gobernación. Gobierno la autónomo. gobernación. Entonces sería la administración tributaria departamental. Departamental, ¿Ya han perdón. citado alguna otra administración? También eso. Carminia, ¿qué otra administración? Las de Vías Bolivia, doctor. Ya, Carminia dice Vías Bolivia. Vamos a ver después si efectivamente las respuestas que están dando es correcto o no. Después, ¿alguna otra? Entel. Entel, dice Silvia Lema. ¿Alguna otra administración tributaria? Ministerios, ¿qué área del ministerio? Podría ser, ¿no? Les lanzo la pregunta. La autoridad de impugnación tributaria podría ser administración tributaria. Bueno, de las respuestas que han dado, son 4 las administraciones tributarias. La administración tributaria del nivel central, que sería el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Y también las administración tributaria municipal, o sea, dependiente de los gobiernos autónomos municipales, y la administración tributaria departamental, que depende de las gobernaciones, ¿no? Dijeron ahí Entel, también dijeron Vías Bolivia, creo, ¿no? ¿Cuál es la característica de una administración tributaria? Que tiene esa facultad de
recaudación, eso es lo principal, recaudar tributos. En consecuencia, esa es la característica, ¿no? ¿Quiénes recaudan tributos? Y después, más adelante, vamos a ver cuáles son los tributos, ¿no? La aduana, el Servicio de Impuestos Nacionales, las administraciones tributarias municipales y las administraciones tributarias departamentales. En algunos otros diplomados me decían el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque es ente tutor de la aduana y del SIM. No es porque no se recauda. La Autoridad de Impugnación Tributaria tampoco recauda. Es una entidad que va a resolver las impugnaciones de los sujetos pasivos, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Que pareciera bien sencilla, ¿no? Porque más adelante, el mismo Código Tributario va a dar facultades a la administración tributaria. Entonces, tenemos que tener claro quiénes componen esa administración tributaria. ¿Qué facultades tiene la administración tributaria? Exclusivamente esas entidades. Algunas veces es el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que sobrepasa las facultades reservadas a la administración tributaria. Entonces, por eso debemos dejar claro cuáles son las administraciones tributarias y en este entendido son 4 las que hemos señalado. Les pido por favor que me indiquen si a momento del avance de materia hay alguna dificultad de la conexión. Generalmente cuando se comparte pantalla y se habilita también el video, generalmente se lentiza la transmisión, ¿no? El derecho tributario material o y el derecho tributario formal, ¿dónde está respaldado? En nuestra norma marco, en la Constitución Política del Estado de 7 de febrero del 2009, ¿no? ¿Por qué hacemos hincapié 2009? Porque cuando vayamos avanzando en nuestro código tributario, vamos a ver que nuestro código es de año 2003 y va a haber algunas incongruencias en las disposiciones del Código Tributario en relación a nuestra Constitución Política que es del 2009. Incongruencias que no implica que no se pueda aplicar nuestro Código Tributario en relación a la Constitución Política del 2009, ¿no? Entonces vamos a ver los principios y garantías que están en la Constitución Política del Estado aplicables a los tributos de carácter nacional, de los cuales tiene competencia la aduana nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales, a los tributos de carácter departamental y a los tributos de carácter municipal. ¿Por qué tenemos que ir a la Constitución Política del Estado? Porque es nuestro propio Código Tributario que en su artículo 74 nos habla de principios, normas supletorias. Y al final del módulo tenemos que saber cómo se van a desarrollar los procedimientos tributarios. Y estos procedimientos tributarios, en primer lugar, tienen que sujetarse a principios constitucionales de naturaleza tributaria. Con arreglo a las siguientes ramas específicas del derecho siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria, ¿no? Los procedimientos tributarios, dice el artículo 74, se sujetarán a los principios del derecho administrativo. Solo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero como un pequeño adelanto, les digo, si en nuestro Código Tributario no tenemos algo normado, algo reglado, tenemos que remitirnos a la Ley de Procedimiento Administrativo. Les doy un ejemplo. Nuestro Código Tributario no da un plazo de notificación una vez que la Administración Tributaria hubiera emitido un acto administrativo. No da un plazo de notificación. Hay un vacío.
Entonces, por previsión del mismo Código Tributario que dice, cuando haya un vacío en el Código Tributario, me remito a la Ley de Procedimiento Administrativo como primera norma supletoria, voy a ver si en el procedimiento administrativo hay un plazo para notificar. Retomando lo que es las garantías constitucionales, la garantía más importante prevista en la Constitución Política del Estado, y no solamente para materia tributaria, sino para las distintas materias, penal, laboral, civil, es el debido proceso. ¿Y en qué consiste este debido proceso? En el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallan en situación similar. O sea, en nuestro caso, en materia tributaria, hay sujetos pasivos que están en una misma situación similar, entonces, por el debido proceso, las disposiciones jurídicas generales se van a aplicar a todos estos que se hallan en una situación similar. No por el hecho de ser sujetos pasivos, todos son iguales. Hay sujetos pasivos que pueden tener su domicilio en un lugar distante al de las oficinas de la administración tributaria. Y hay otros que pueden tener su domicilio en un lugar cercano. Entonces, estos ya no son iguales, son distintos. Entonces, el debido proceso va a tratar de aplicar las disposiciones jurídicas a los sujetos pasivos que se hallen en una situación similar. Y si no se hallan en una situación similar, entonces vamos a ver cómo vamos a garantizar un tratamiento igualitario a esos sujetos pasivos. Las reglas del debido proceso, tal vez ustedes lo han escuchado en noticieros o hablando con los compañeros, generalmente está relacionada al ámbito penal, ¿no? Dice, el sujeto acusado de robo no está sometido a un debido proceso. Por eso es la aclaración. Las reglas del debido proceso no solo son aplicables en materia penal, sino a toda esfera sancionadora y también a toda esfera administrativa. ¿Dónde está esta garantía del debido proceso en nuestra Constitución Política del Estado? Está en el artículo 115, que expresamente señala, ¿no? El Estado, en este caso, diríamos, la administración tributaria, y si fuéramos más concretos, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, las administraciones tributarias municipales o departamentales, deben garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa de los sujetos pasivos. También deben garantizar una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Esta garantía es para que el Estado lo efectivice dependiendo de la administración tributaria en la cual el sujeto pasivo está siendo objeto de un proceso determinativo o un proceso sancionador. Este debido proceso tiene muchos componentes. Nosotros solamente vamos a ver 3 componentes que son los que continuamente se aplican o pueden ser invocados por el sujeto pasivo. O sea, el debido proceso en una primera instancia solo está resguardado al ciudadano y no al Estado. En una segunda instancia, cuando la administración tributaria, ante una instancia de impugnación administrativa o judicial, impugnación administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria, impugnación judicial ante los juzgados administrativos, coactivos, fiscales y tributarios, cuando sean parte en esas instancias de impugnación, ellos también pueden
invocar el debido proceso ante esas autoridades, autoridad administrativa o ante autoridad judicial, ¿no? ¿En qué consiste el derecho a la defensa como un elemento, un componente del debido proceso, ¿no? Es la oportunidad que tiene todo ser humano de manera universal para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra, afirmando su inocencia ante cualquier que le asigna el matiz de una supuesta. Este derecho es predicable en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento, ¿no? Aquí la aclaración. El derecho a la defensa va a ser aplicado en instancia judicial, por eso dice órdenes jurisdiccionales, y también en instancia administrativa, y en cualquier etapa del procedimiento. En materia tributaria vamos a tener un procedimiento inicial, un procedimiento de determinación, un procedimiento de impugnación, un procedimiento de ejecución o cobro de la deuda tributaria. El derecho a la defensa no solamente es en la primera parte donde se inicia el procedimiento, puede ser invocado en cualquiera de las fases. ¿Cuál es la finalidad de este derecho a la defensa como componente del debido proceso, no? Asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad, impidiendo limitaciones que desemboquen en una situación de indefensión, ¿no? ¿Qué implica este derecho a la defensa? Vamos a trasuntar lo que está en el texto en palabras más sencillas, ¿no? Que si la administración tributaria preliminarmente le atribuye la comisión de una contravención al sujeto pasivo, le atribuye preliminarmente una deuda tributaria que el sujeto pasivo no hubiera pagado, entonces el sujeto pasivo tiene derecho a defenderse. Cuando se le atribuye una contravención, decir, no, no he cometido la contravención, estos son mis descargos. Lo mismo va a ocurrir cuando la administración tributaria le atribuya preliminarmente o en forma definitiva el pago de menos o el no pago de ciertos tributos. Siempre tiene que comunicársele al sujeto pasivo las actuaciones, los actos administrativos emitidos por la administración tributaria para que éste tenga derecho a defenderse en cualquiera de las etapas, al inicio, al final del proceso de determinación, en la etapa de impugnación o en la etapa de ejecución. Otro elemento, otro componente del debido proceso es el de la legalidad. ¿Y qué vamos a entender por este principio de la legalidad? Que solo a través de una norma jurídica con carácter de ley se puede crear, modificar o suprimir tributos, así como la concesión de exoneraciones y otros beneficios tributarios, definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, esto es el hecho imponible. En materia tributaria, ¿qué va a ser objeto de fiscalización? Diversos tributos que el sujeto pasivo ha pagado para verificar si ese pago corresponde a las transacciones que efectivamente hubiera realizado. Pero la creación, la modificación, supresión de tributos, las condonaciones, las exenciones, tienen que estar previstas en una norma jurídica con carácter de ley. No puede estar previstas estas categorías en disposiciones de menor jerarquía. No puede estar dispuesta en un decreto supremo. No puede estar dispuesto en una resolución administrativa emitida por las administraciones tributarias. Si hablamos de materia de exenciones, la ley, en este caso, yéndonos al impuesto sobre las utilidades de las empresas, la ley 843, en este caso, es quien va a señalar cuáles son los requisitos para beneficiarse con la exención de este impuesto. Si revisamos, hay resolución normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, donde adiciona 2 requisitos más a los que prevé la ley.
Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir una resolución que establece 2 requisitos adicionales, está vulnerando ese principio de legalidad. Muchos desconocen, hasta los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Dice, no cumple este 5º requisito. La ley solo dice 4 requisitos, y lo vamos a ver más adelante. El Servicio de Impuestos Nacionales lo ha adicionado un 5º y un 6º requisito. Entonces, rechaza una exención tributaria por el incumplimiento al 5º o al 6º requisito. Entonces, ahí, ¿qué debe hacer el sujeto pasivo? ¿Qué deben hacer ustedes como asesores de los sujetos pasivos o como dependientes de las empresas donde trabajan, ¿no? Si están requiriendo una exención de organizaciones no lucrativas, es decir, ese rechazo por el incumplimiento a ese requisito vulnera el principio de legalidad porque ese requisito no está expresado en una norma jurídica con carácter de ley, sino solamente en una resolución administrativa que tiene una categoría inferior. El otro componente importante del debido proceso, el otro elemento, es la valoración de la prueba, ¿no? Implica la correcta y razonada valoración efectuada por la administración tributaria, que tiene que explicar los motivos por los cuales se asigna determinado valor a la prueba ofrecida y producida en la etapa procesal correspondiente, ¿sí? No faculta exigir la admisión de todas las pruebas que pueda proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes. Cuando estamos en un proceso de determinación, en un proceso de impugnación, el sujeto pasivo tiene derecho a presentar las pruebas que crean conveniente para desvirtuar lo que la administración tributaria les está atribuyendo. La comisión de una contravención, el establecimiento de deuda tributaria, y esa prueba presentada por el sujeto pasivo tiene que ser valorada por la administración tributaria. Si en el caso no ha sido valorada la prueba presentada, ¿qué va a implicar? La existencia de un vicio de anulabilidad. El proceso puede continuar tramitándose, pero por la falta de elaboración de la prueba, que implica vulneración al debido proceso, cuando el sujeto pasivo reclame esta omisión en la que incurrió la administración tributaria, las instancias de impugnación judicial o administrativa pueden retrotraer obrados, ¿no? ¿Qué implica retrotraer obrados? Volver hasta la etapa en que la administración tributaria no valoró la prueba. ¿Y qué otras consecuencias puede tener para la administración tributaria? Cuando se retrotrae obrados, inclusive puede anularse una resolución determinativa, una resolución sancionatoria, transcurre más tiempo. ¿Y qué implica que transcurre el tiempo sin que la administración tributaria ejerza sus facultades de fiscalizar, de determinar, de cobrar la deuda? Hay la posibilidad de que opere la prescripción. En consecuencia, no es de la forma simple que puede actuar el funcionario de la administración tributaria y decir, bueno, la prueba que ha presentado en forma sucinta, es decir, no desvirtúa el cargo que se le atribuye al sujeto pasivo, no desvirtúa la contravención. Tiene que explicar por qué no desvirtúa. A eso se refiere la valoración de la prueba. ¿Alguna consulta sobre el debido proceso y sus 3 elementos? Repetimos, ¿cuáles son sus 3 elementos? Valoración de la prueba, que hemos visto en la última parte, el principio de legalidad, el derecho a la defensa. Hay muchos más elementos del debido proceso, pero estos 3 quiero que los tengan muy claros, ¿no?
Debido proceso, debido proceso en sus elementos, derecho a la defensa, principio de legalidad y valoración de la prueba. ¿Esto dónde está? En la Constitución Política del Estado, en el artículo 115. Otro elemento, otro artículo, otro principio que debemos ver de la Constitución y que va a ser aplicado en los procedimientos administrativos es el principio de verdad material. ¿Dónde está previsto este principio? En el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice su parágrafo primero? ¿Sí? La jurisdicción ordinaria, ojo, empezamos con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Inclusive colegas tributaristas decían, pero ¿por qué usted, licenciado, me habla del principio de verdad material para el procedimiento administrativo si al inicio del texto nos habla de la jurisdicción ordinaria? Y cuando hablamos de jurisdicción ordinaria, nos remitimos al ámbito judicial y no al ámbito administrativo, ¿no? Pero ¿qué dice? La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales: gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material. Ese principio procesal es el que tenemos que desarrollar y el que se va a aplicar en los procedimientos administrativos, ¿no? Debido proceso e igualdad de las partes, ¿no? Y aclarando, ¿por qué lo vamos a aplicar este principio de verdad material al ámbito administrativo, al ámbito tributario? Porque ya hay sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que han aclarado este punto, que estos principios no solamente son aplicables en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo. Este principio de la verdad material también ya estaba previsto, ¿dónde? En la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? La verdad material no está previsto en el Código Tributario. Ya me habéis dicho al principio, cuando algo no está previsto en el Código Tributario, tenemos que remitirnos a la Ley de Procedimiento Administrativo, en este caso es la Ley número 2341 del 2002, como norma supletoria. Y ahí el artículo 4 nos señalaba el principio de verdad material, señalando que la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que dije el procedimiento civil. Aquí está un poco más claro el concepto, ¿no? Verdad material que se opone a la verdad formal. ¿Cuál es la verdad formal? Como su nombre dice, son los formalismos que exige, en este caso, la administración tributaria para validar el crédito fiscal, para validar este crédito con un documento de bancarización. Esa es la formalidad. Pero la verdad material va a ir a sustituir la ausencia de esas formalidades para que el sujeto pasivo no pueda perder ciertos derechos que le da el Código Tributario, ¿no? Les decía, desde el 2002 ya tenemos lo que es el principio de verdad material. La Constitución Política del Estado, ¿de qué gestión es? 2009. Pero ¿a partir de qué momento se empieza a aplicar con más fuerza ese principio de verdad material? Que les voy a explicar con ejemplos para que quede más claro. Recién se empieza a aplicar con la emisión de la Constitución, con la promulgación de la Constitución Política del Estado del 2009. O sea, la ley de procedimiento es del 2002, tuvieron que transcurrir 7 años para que la Constitución plasme este principio en su texto y recién se pueda aplicar. ¿Por qué no se aplicaba antes? Porque las administraciones tributarias señalaban, ¿no? Yo tengo mi propio código tributario que es norma específica y la ley de procedimiento administrativo es norma general, así que yo voy a aplicar mi código tributario en el que prima. ¿Qué prima en el código tributario? La formalidad, no la verdad material.
pero como la Constitución Política del Estado, y ustedes ya deben conocer, está jerárquicamente por encima del Código Tributario, las administraciones tributarias y la instancia de impugnación administrativa, que en este caso es la autoridad de impugnación tributaria, ya se ven obligados a aplicar este principio de verdad material. ¿Cuáles son los formalismos que la administración tributaria exige para la validez del crédito fiscal? Son 3 requisitos, ¿no? A ver, cada uno de ustedes dígame un requisito. Zulema, un requisito para la validez del crédito fiscal. La correcta apropiación del NIT y la correcta apropiación del contribuyente. Ya. El nombre correcto. Ya, Zulema, ¿alguna otra participación? Doctor, la dosificación de la factura. A ver, Carminia. La dosificación de la factura. Carminia, Daña, a ver, dosificación. No están hablando de forma general, pero está bien la participación. Son 3 requisitos, pero ¿qué? No sé si... Otro requisito, doctor. Silvana. Sí, otro requisito sería que la factura tendría que tener relación con la actividad de la empresa o del propietario. No decir la factura, Silvana, pero está bien tu participación, sino la transacción, ¿no? Esté relacionada con la actividad que desarrolla el sujeto pasivo. Doctor, Ya. el medio de pago también. Medio, El de medio pago. Ya, ¿quiénes no veo en pantalla la participación? Omar Salce. A ver, ¿qué? Omar Salce, el medio de pago. Omar Salces, ya. ¿Qué más? De los 3 requisitos me han dicho uno es el que es correcto, no, los otros tienen relación, pero también son requisitos. Pero la autoridad de impugnación tributaria ya ha establecido cuáles son los 3 requisitos principales para la validez del crédito fiscal. Uno es que la transacción esté relacionada a la actividad que desarrolla el sujeto pasivo. Eso nos dijo Silvana. 2 requisitos más. A ver, les voy a orientar. Que la transacción efectivamente se haya realizado. Ese es uno de los 3 requisitos. Ya tenemos 2, ¿no? Y el principal requisito de forma, la existencia de la... Tener la factura. Original. ¿Se refiere al hecho generador? Hecho generador. Eduardo Noé, ¿no? Eduardo Noé Sí. nos dice Sí. tener la factura Tener original. original, ¿no? Si no tenemos la factura original en un procedimiento de fiscalización, ¿qué va a pasar con nuestro crédito fiscal que nos hemos apropiado, no? Nos hemos No van a apropiado. depurar. Lo van a depurar. Esa es la formalidad. Eso es lo que aplica la administración tributaria generalmente cuando hace un procedimiento de fiscalización. Medios de pago, ¿no? No tiene medios de pago, la transacción ha sido por arriba de 50.000 bolivianos. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué documento? Hecho fehaciente de pago. La Pero bancarización. mediante Cheque. Bancarización, cheque. bancarización. ¿Quién dijo bancarización? Yo. Nombre, por favor. Victoria. Otra vez no lo escuché. Mollo Choque Lourdes Victoria. Ya, documento de bancarización, esa es otra formalidad, ¿no? Entonces, si ustedes no cumplen con esa formalidad, y vamos a dar el ejemplo principal, no tienen la factura original. Ustedes se han apropiado del crédito fiscal el 2018, ¿no? Y este 2021, la administración tributaria está iniciando un proceso de fiscalización. A ustedes como profesionales independientes, ¿no? En el ejemplo que estamos dando, ¿no? Ustedes como profesionales independientes han pasado una maestría
¿Cuánto cuesta una maestría? ¿No? Así va de 15.000 bolivianos. ¿Cuánto es el crédito fiscal de 15.000 bolivianos? 1.300 más 650, 1.950 bolivianos, ¿no? Y la entidad universitaria, la entidad de posgrado les ha emitido facturas en esos papeles donde por el transcurso del tiempo se pierde la información, ¿no? Y cuando la administración tributaria va a hacer la fiscalización, ustedes dicen, el documento que respalde la transacción, el papel está en blanco o ya no es legible. ¿Les va a hacer valer el crédito fiscal apropiado? Les va a depurar. ¿Por qué? Por la formalidad, la inexistencia de la factura original. O han sufrido un percance de la naturaleza, ¿no? Donde tenían guardados los documentos contables, sus facturas de respaldo, aunque es de una riada y entrado, y se perdió las facturas originales, no las tenemos. Ahí aplica la verdad material. ¿Qué implica esto? ¿Qué es la verdad material? Es sustituir la ausencia de ese requisito formal, en este caso de la factura original, del documento de bancarización, con otros elementos, con otra información, con otra documentación que vaya a respaldar que la transacción efectivamente se realiza. Seguimos doctor, con buenas noches, una consulta, doctor. Sí, adelante. Querubín Rivero le habla. Respecto a lo que acaba de informar en el ejemplo de que transcurrido el tiempo se haya borrado todos los datos que contengan la factura. Es el caso de las facturas impresas en papel térmico. Sí. Pero yo le consulto algo y quisiera por favor que nos aclare esta situación. ¿Por qué el Servicio de Impuestos Nacionales autoriza, si después nos va a depurar ese crédito fiscal, autoriza la emisión de facturas en dicho papel? Por favor, si podría aclararnos esa situación. Mira, Querubín, yo he dictado muchas versiones de este diplomado y la primera vez que me hacen esa pregunta, y la vamos a analizar, ¿no? Es otro buen elemento que cuando les fiscalizan a ustedes y ese papel térmico, la información del papel térmico, se puede decir, ustedes han autorizado la impresión, la emisión de la factura en ese papel y que ya no contenga la información, no es atribuir al sujeto pasivo. Ya tenemos otro descargo, la verdad material. Ahí aplicamos la verdad material. Hace unos años ustedes deben conocer, se estaba pidiendo, se estaba dando un plazo de 3, 6 meses, creo, para que se cambie de papel, ¿no? Y los sujetos pasivos han reclamado, no, ya tenemos instalado todo, la logística para emitir en este papel térmico, que no podemos, tienen que darnos más tiempo. Creo que han transcurrido 2 años. La administración tributaria debía darles 2 años para que cambien de tecnología, de logística, y en este momento ya no habría la impresión en papel térmico. Es la propia administración tributaria, que por presión ha dejado sin efecto que ya no debía utilizarse ese papel térmico. Ahí tenemos otro elemento, como dice Querubín. Esa es la verdad material. Materialmente, yo como sujeto pasivo, que estoy siendo fiscalizado, no puedo hacer maravillas para tener la información completa en la factura que me han emitido en papel térmico, ¿no? Ahora, digamos, no es papel térmico, ha sido la factura emitida computarizada, no se va a perder. Pero por cuestiones de los factores de naturaleza, se extravió la factura. O el sujeto pasivo tenía un contador, el contador falleció, no le devolvió toda su documentación contable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hemos dicho, ¿no? Que la verdad material es la sustitución de las formalidades con otra documentación, con otra información. Doctor, buenas noches. Disculpe que le corte. Le habla Eduardo, ¿no? Eduardo, adelante. Si ha sucedido un siniestro y se perdieron todas las facturas, yo creo que es necesario, ¿no? Presentar en fotocopia
claro, solicitando al proveedor que le compramos, que nos certifique, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer eso, ¿no? Correcto, Eduardo. Esa es la idea. Estás sustituyendo la ausencia de la factura original, ¿no? Ha habido un siniestro, ha habido una riada, como hubo, creo, el 2001, ¿no? En la ciudad de La Paz, ¿no? Todo el centro se inundó, todas las oficinas llenas de granizo y todo. Pueden pedir que el sujeto pasivo les extienda una copia legalizada de sus libros de ventas IVA, que coincida con la información que ustedes han declarado en los libros de compras IVA. He llevado la maestría, ¿no? Entonces tengo mi récord de asistencia de la maestría, que yo he sido el maestrante. Entonces, esa es la verdad material. Sustituir por otros elementos, por otra documentación, con otra información, la ausencia de la verdad formal. Esto no lo va a hacer de oficio la administración tributaria. Doctor, una consulta. Silvana, adelante. En el caso de que se haya extraviado las facturas o el talonario de facturas, ¿es necesario dar a conocer a la digamos, ¿cómo le digo? Avisar a través del periódico, informar de que realmente se ha perdido, o a la policía tal vez? Hay para que hacer una tenga valor? publicación. Hay una resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales que tienes que hacer tu denuncia, en este caso a la FELCC, y hacer una publicación. Ya con eso Entonces, justificaría que realmente se ha perdido, se ha extraviado. Sí, generalmente eso ¿para qué está normado? Para las facturas no emitidas, ¿no? Para que la persona que lo tenga en su poder, las facturas no emitidas, esas facturas no puedan ser posteriormente objeto de apropiación de un crédito fiscal por transacciones no realizadas, porque tú lo has perdido el talonario, no estás realizando transacción, pero la persona que lo alzó el talonario, las facturas no emitidas, puede emitir. Pero también, por analogía, cuando algo no está reglamentado por la administración tributaria, también vamos a aplicar aquellas facturas emitidas, ¿no? Ustedes estaban llevando al contador, al auditor, tienen su empresa, el talonario de facturas emitidas para que haga la declaración del periodo que venció. Le sustrajeron, se perdió en el medio de transporte, también debemos comunicar, ¿no? Igual pueden hacer, sustituir el requisito formal de la tenencia, en este caso, de las facturas de ventas, ustedes lo han perdido, con la solicitud hecha a sus compradores, en este caso, es a la inversa, ¿no? Es decir, tienes tú un ejemplar de la factura emitida por la venta que te has realizado y sustituir. En eso consiste la verdad material. Pero tampoco confundamos la verdad material que la administración tributaria tenga que investigar, conseguir esta información, esta documentación por cuenta propia sin que el sujeto pasivo aporte ningún elemento. Les doy el ejemplo. Hace años, el Servicio de Impuestos Nacionales hizo un operativo constructores, ¿no? Generalmente hace operativos diversos sectores de la economía, ¿no? Colegas abogados que no son éticos, ¿qué les decían a los sujetos pasivos dedicados a esta actividad, no? No presentes la documentación. ¿Por qué? Generalmente, como no se hacía este operativo, esta fiscalización a los constructores, ¿qué hacían estos sujetos pasivos, no? Compraban informalmente los elementos que iban a servir para la construcción, fierro, cemento, sin factura, ¿no? Para aminorar costos. Entonces, el abogado, el asesor tributario o el asesor contable, sabiendo esas circunstancias, decía, en un proceso de fiscalización que hace la administración tributaria, al inicio le pide documentación que respalde las transacciones. Entonces, en ese caso, el abogado decía, no presentes nada. ¿Por qué? Por verdad material, ellos tienen que investigar
cuáles son los gastos que se han incurrido en la construcción de un edificio. La administración tributaria, ¿qué impuesto se debe pagar por la venta de bienes inmuebles? ¿Qué impuesto de carácter nacional? No se paga el IVA. ¿Y el IT? El IMT, doctor. Sí, es de carácter municipal, pero de carácter nacional. ¿Qué impuesto va a fiscalizar por la venta de bienes inmuebles? ¿El IUE? El IUE, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? El sujeto pasivo ha construido un edificio de 5 pisos, ¿no? Cada piso, 2 departamentos, en total 10 departamentos. Un costo económico, ¿no? Cada departamento 100.000 bolivianos. De los 10 departamentos sería 1 millón de bolivianos, ¿no? ¿Y de dónde obtiene esta información la administración tributaria, no? De derechos reales, porque ahí tienen que ir a anotar su registro propietario a efectos de porque puedan hacer varios derechos contra terceros. Entonces ahí el monto de la transacción. Entonces, venta de 10 departamentos, 1 millón de bolivianos el total. Le dice al sujeto pasivo que presente documentación de los gastos que ha incurrido en la construcción de los 10 departamentos. El abogado le dice, no presentes. ¿Qué hace la administración tributaria? Va a liquidar el IUE, el 25%, sobre esos 1 millón bolivianos. ¿Cuánto sería el 25% de 1 millón? $250,000. 50.000. 250.000. ¿No ve? En consecuencia, es un monto elevado. Si hablamos solamente de 1 millón o cuando un departamento puede costar $100.000 o más. Entonces estaríamos hablando de $250.000. ¿Qué hace la administración tributaria? Le notifica con la vista de cargo, que es un acto preliminar, estableciendo la deuda de $250.000. Que está para el ejemplo nomás, ¿no? Porque la deuda tiene que estar expresada en unidades de fomento de la vivienda, ¿no? El abogado le dice, no presentes descargos. Se emite la resolución determinativa con el monto establecido de 250.000 bolivianos y la administración, el sujeto pasivo impugna en la vía administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria. Y la autoridad de impugnación tributaria, bajo un contexto erróneo, estamos hablando de gestiones 2010, 2011, dice, el edificio no se construye de la nada. Hay gastos en los que se incurre, ¿no? Materiales, mano de obra, y anula las actuaciones de la administración tributaria para que aplique el principio de verdad material. Es decir, que la administración tributaria investigue qué materiales, qué gastos ha incurrido el sujeto pasivo. Esa era la concepción de la autoridad de impugnación tributaria hace unos 10 años atrás. Entonces, era correcto que la administración tributaria vaya y haga un cálculo estructural, cuánto de fierro ha entrado, cuántas bolsas de cemento, cuántos cubos de arena, cuánto costó la mano de obra. Más bien, este proceso en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia aclaró qué es la verdad material. Dijo, la verdad material no implica que la administración tributaria haga el trabajo que le corresponde al sujeto pasivo de sustituir la ausencia de las formalidades para respaldar que la transacción efectivamente se ha realizado, ¿no? Entonces, ¿qué correspondía en este caso al sujeto pasivo con actividad de construcción? Efectivamente, ¿no? Por aminorar costos, ha comprado material del mercado informal. ¿Y qué debería hacer? Él hacer un cálculo estructural. Efectivamente, he incurrido en gastos, no tengo las facturas. Es decir, en la construcción ha entrado 2 toneladas de fierro.
y la tonelada de fierro, de acuerdo a los índices del Instituto Nacional de Estadística, en esa fecha, costaba tanto. He invertido, puesto en la obra tantas bolsas de cemento, y las bolsas de cemento costaba tanto, ¿no? Entonces, la administración tributaria, en base a esa información respaldada con documentación que presenta el sujeto pasivo, corroborará, ahí es decir, aplica la verdad material, la investigación, si esa información es correcta o no. Entonces, se hará el descuento. Como no hay factura original, ¿qué corresponde? El 13% menos de ese gasto realizado. Esa es la investigación de por parte de la administración tributaria, la investigación de la verdad material, para corroborar, para verificar que la información, que la documentación, que el sujeto pasivo está presentando en sustitución a la formalidad que no tiene, sea correcta, para validarla después y aplicar en el procedimiento de determinación o en un procedimiento sancionado. Ese es el objeto de la verdad material. Corresponde al sujeto pasivo. Porque si fuéramos al principio el análisis que ha realizado la AIT, vamos a utilizar por siglas, el nombre es un poco largo, ¿qué implicaría en un proceso de fiscalización a una empresa productora de aceite, por ejemplo? Yo, administración tributaria del CIN, estoy fiscalizando aceite fino. Y mi abogado me dice, no presentes nada de documentación. La administración tributaria, por aplicación del principio de verdad material, debería hacer todo el proceso productivo. ¿Cuánto cuesta la soya? ¿Qué material? No, porque quien tiene la obligación de contar con esos documentos, quien tiene la obligación de cumplir esa formalidad es el sujeto pasivo. Y si por cualquier motivo justificado no lo contiene, recién puede invocar que la administración tributaria aplique la verdad material a su favor. ¿Alguna consulta más sobre la verdad material, señores diplomantes? Doctor, Doctor, una pregunta quería hacerle. Marcelo, adelante. La primera, retomando lo que dijo hace rato, cuando viene incendio o lluvia y se pierde la documentación de la factura, ¿no amerita hacer también un reporte o una nota de prensa por extravío o por robo o por quema, que se dio pérdida, para atender ese descargo de ese suceso en ese tiempo, porque los hechos vienen posteriores por la administración tributaria, ¿no? Como habíamos dicho, creo que preguntó Silvana, tenemos que hacer una denuncia a la FELCC, una publicación en un medio de prensa de ese hecho. Y yo le digo, en el caso de incendio, no, en cualquier circunstancia, una riada, un incendio, inclusive el contador falleció, tenía toda la documentación contable, entonces hacer esa publicación y comunicar a la administración tributaria ese aspecto. Ahora, hay un riesgo, ¿no? Cuando la administración tributaria se entera de estos imprevistos, ¿qué dice, no? Te haré un proceso de fiscalización, ¿no? Pero lo principal, hacer la denuncia a la FELCC y hacer una publicación. Esos documentos, cuando llegue a la fiscalización posteriores años, van a servir de respaldo para sustituir la ausencia de esos documentos con otra información u otra documentación que respalden que la transacción efectivamente se ha realizado. ¿Alguna otra consulta sobre la verdad material? Doctor. Querubín nuevamente, doctor. Querubín, adelante. Sí, respecto a lo que acaba de informarnos, de comunicarnos mejor, como el ejemplo de que el abogado por asesoramiento dice no presente la documentación. Mi consulta es la siguiente. En el comportamiento de un sujeto pasivo de esa forma, la administración tributaria ¿aplicaría un sumario contravencional? No, ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las formas de determinación de la base imponible, ¿no? Vamos a ver la base cierta y la base presunta.
La base cierta es cuando la administración tributaria tiene información cierta e indubitable que ha ocurrido el hecho generado. En el caso de las constructoras, no hay información cierta e indubitable porque no sabemos qué gastos ha incurrido el sujeto pasivo. Entonces, ahí, ¿qué base imponible va a aplicar? Sobre base presunta. Porque como no hay ninguna documentación de los gastos, va a presumir que el total de los ingresos por la venta de los departamentos, esa es la base imponible presunta para la determinación del IWE. Entonces, ¿qué le perjudica al sujeto pasivo? No presentar documentación y que la administración tributaria determine el impuesto sobre base presunta, porque sobre base presunta no se toma en cuenta ni los gastos para el IWE, ni el 13% para compensar el crédito fiscal con el débito fiscal por las ventas o servicios que ha prestado el sujeto pasivo. ¿Alguien más que quería consultar? Doctor, buenas noches. Una consulta. Oli. Sí. En cuestión de la factura, digamos, un ejemplo, si yo voy y compro y me emiten una factura con la fecha y yo por equivocación o por estar apurado, me dan la fecha con fecha límite de emisión vencida, digamos, ¿Ya? la fecha vencía el 10 y a mí me la emitieron el 11 o el 12. ¿Soy sujeto a que me depuren el crédito? No, el comprador no tiene ninguna sanción sobre ese aspecto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién ha emitido? ¿Quién ha contravenido? ¿Quién ha emitido más allá de la fecha de vencimiento? Es el proveedor, el vendedor del bien. Entonces, al vendedor del bien va a estar sujeto a una multa por incumplimiento a deber formal. De entrada puede ser que el fiscalizador le diga, no, esta factura ha sido emitida después de la fecha de límite de vencimiento y no tiene validez su crédito fiscal. No, la sanción va para el que está emitiendo la factura, no para el comprador. Doctor, el mismo caso sería también para el tema de una factura no dosificada, o ahí ya está también el sujeto pasivo como parte de culpa, si no está dosificada. Yo fui, compré y listo, no consulté si estaba dosificada. Tenemos que ver en el tema de no dosificada u otros aspectos, que realmente la transacción se haya realizado, ¿no? Podemos inclusive ver la doble facturación, ¿no? A ti te están facturando por 1.000 bolivianos y la copia que se queda en el talonario solamente está con 100 bolivianos. Entonces, tú tienes que demostrar en un proceso de fiscalización, lo más importante, que la transacción efectivamente se haya realizado. Si tu compra es de un establecimiento legalmente establecido, no has comprado por internet, porque por internet te puede entrar la factura y es una factura chuta, como decimos, ¿no? No dosificada. Entonces, tienes que tratar de hacer las transacciones que realices, y sobre todo, si son montos elevados, de establecimientos comerciales legalmente establecidos. Porque si tú mismo no tienes la seguridad, si has hecho una transacción, ¿no? Muchas veces en las constructoras puede ocurrir, ¿no? Alguien viene a ofrecer, sí, yo tengo cemento, le venderé cemento. ¿A cuánto está en el mercado? A 80 bolivianos, yo le voy a dar a 70. Y con factura. Ahí hay la duda, ¿no? ¿Será un establecimiento legalmente establecido? Entonces, cuando haya la fiscalización, es decir, conoce dónde es el establecimiento comercial, con quién ha hecho la transacción. Entonces, lo principal, por eso es otro de los requisitos establecidos para la validez del crédito fiscal, que demostrar que la transacción efectivamente se haya realizado. Doctor, buenas noches. Una consulta, le habla Eduardo en base respecto a lo que dijo el compañero Rolly. ¿Ya? ¿En qué base legal o artículo está, o sea, no, código tributario, algún artículo que mencione sobre esa
¿Sobre qué? ¿Sobre qué, por favor? No, Sobre lo Eduardo. que dijo el compañero Rolly, dijo de que si el proveedor no emite una factura caducada, a nosotros no nos pueden despedir fiscal. ¿Algún artículo donde mencione sobre eso? Sobre emitida con la posterior a la fecha límite de emisión, ¿no? Sí. Hay resolución normativa del Servicio de Impuestos Nacionales que establece que no lo tengo en este momento, para el día miércoles, por favor, me anoto para darles el dato, donde se señala que el crédito fiscal no se pierde, más bien la sanción va a ser para el emisor de la factura. Hay una resolución normativa de director. El miércoles les doy el dato y me estoy anotando para que no se me olvide. ¿Alguna otra consulta? Ya hemos visto el debido proceso, hemos visto la verdad material, que es muy importante este tema, y también otro tema importante, que está en la Constitución, en nuestro artículo 123, y retroactividad de la ley. No solo de la ley, ¿no? Como tal, sino y retroactividad de la norma tributaria en este aspecto. Dice, la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos retroactivos. ¿Cuál es la regla? La ley, su vigencia a partir de su emisión, promulgación, para adelante. Esa es la regla. Y en algunos casos la regla tiene excepciones. En este caso, que la ley solo va a regir para lo venidero, va a regir para adelante, tiene su excepción también expresamente señalado en la Constitución Política del Estado. En 3 materias, la Constitución nos dice que la ley puede ir para atrás, puede ir para hechos, para situaciones ocurridas antes de que esa ley haya entrado en vigencia, ¿no? Sale una ley, sale una resolución normativa de directorio, sale un decreto supremo en materia tributaria, ¿no? En mayo del 2021, pero se está haciendo un proceso sancionador del 2020, del 2019 para atrás. Esa nueva ley de mayo del 2021 puede aplicarse excepcionalmente para atrás, para fechas pasadas. ¿En qué casos dice la Constitución que la ley va a ir para atrás? En 3 áreas: laboral, penal y corrupción. En materia laboral, cuando lo determine expresamente, o sea, no podemos sobreentender, tiene que estar expresamente señalado, a favor de los trabajadores. O sea, no puede haber una ley perjudicial al trabajador que se aplique para atrás. Solo se va a aplicar en materia laboral una norma expresa a favor de los trabajadores. En materia penal, cuando beneficie al imputado, ¿no? Si estamos en un proceso para sentenciar al procesado, al imputado, con una sanción privativa de libertad de 10 años por un hecho que ha cometido el 2019, y en mayo del 2021 sale una ley que dice que ese delito que ha cometido, porque se le está procesando, tiene una sanción de 8 años, pese que la ley es del 2021, vamos a aplicar para el delito cometido el 2019. ¿Por qué? Le beneficia al imputado. Pero no va a ser a la inversa, ¿no? En mayo del 2021 sale una ley que dice 12 años. Cuando ha cometido el delito era 10 años. No puedo aplicar para atrás. ¿Por qué? Esta sanción de mayor cantidad de años es más gravoso para el imputado. Entonces, en materia penal, la condición beneficia al imputado. En materia de corrupción, cuando hablamos de materia de corrupción, es aplicable para los servidores públicos. Y dice, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.
Y vean que en este numeral tercero ya no habla de beneficio a favor del servidor público. Es decir, que si el servidor público el 2019 ha cometido un delito que era sancionado con 5 años de privación de libertad, y el 2021 recién lo estamos procesando por ese delito cometido el 2009, y sale una ley que dice ese delito va a ser sancionado con 7 años, se puede aplicar, conforme lo dice este artículo 123, se puede aplicar esa sanción privativa de libertad de una cantidad mayor de años. El 2019 era 5 años, el 2021 sale la ley, dice 7 años, puedo aplicar para atrás. Ya no hay la condición de que sea a favor del trabajador o sea beneficioso para el imputado. En el numeral tercero que ven en su pantalla, en materia de corrupción, no hay la condicionante de que sea a favor o en contra del servidor público. Me dirán, ¿va contra la seguridad jurídica? Sí, pero ya se ha pronunciado sobre este tema el Tribunal Constitucional. Y en el numeral cuarto dice, en el resto de los casos señalados por la Constitución. Revisando la Constitución, no hay otros casos en el que expresamente se señale en qué otras áreas, en qué otras materias se va a aplicar una ley posterior a hechos o situaciones acaecidas anteriores a la vigencia de esa ley. ¿Cómo se aplica esto en materia tributaria? En materia tributaria tenemos el ámbito sancionador. Entonces, el ámbito sancionador nos sancionan por incumplimiento de deberes formales, ¿no? En el ejemplo que han dado. El sujeto pasivo emite una factura después de la fecha límite de emisión y se le va a sancionar, ¿no? El sujeto pasivo no ha pagado correctamente la deuda tributaria y el no pago de la deuda tributaria amerita la sanción de una contravención. ¿Qué otra sanción? Omisión de pago, ¿no? ¿Cuál va a ser la sanción? 100% de la deuda tributaria. Entonces, ese ámbito sancionador del derecho tributario, ¿a qué materia que estamos viendo en la diapositiva se relaciona? ¿Laboral, penal, corrupción? ¿A qué ámbito de las 3 materias señaladas en la Constitución Política se relaciona el ámbito sancionador en el derecho tributario? Sería penal porque estaría haciendo daño al Estado, daño económico al Estado. Materia penal, efectivamente. Si ven ustedes este artículo 123, no habla expresamente del ámbito tributario, ¿no? Porque si hablara del ámbito tributario, no solamente sería la aplicación de algo beneficioso para el sujeto pasivo en materia sancionadora, también sería beneficioso en materia de determinación de deuda. Pero como no está expresamente señalado en el Código Tributario, digo, en la Constitución Política del Estado, el ámbito sancionador lo vamos a relacionar en materia penal. Entonces, una norma en materia tributaria que se refiera al ámbito sancionador, si esta nueva norma es más beneficiosa al sujeto pasivo, se puede aplicar para situaciones ocurridas en fechas anteriores, ¿no? Y es así que es el mismo Código Tributario que en su artículo 150 establece este aspecto de la retroactividad de la norma en materia sancionadora. ¿Qué nos dice el artículo 150? Su título, su nomen juris de este artículo es retroactividades. Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, como dice la ley, ¿no? La regla es que sean para adelante la vigencia, excepto aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo. Entonces, si en materia sancionadora
hay un término de prescripción más breve, se puede aplicar para atrás, pero para la sanción, no para la deuda. Si la nueva norma hace desaparecer algún ilícito tributario, alguna contravención tributaria, se aplica para fechas anteriores. Si ustedes recordarán, ¿no? Un componente de la deuda tributaria con la ley 1340 era la mora, ¿no? Que se sancionaba con el 10% de los intereses. Con el Código Tributario actual, que es la ley 2492, ya no hay el componente de la mora en la deuda tributaria. Entonces, cuando se estaba tramitando un proceso de hechos generadores de la ley 1340, pero se emitió el actual Código Tributario, la ley 2492, entonces la administración tributaria ya no tenía que incluir ese componente de la mora, porque en el actual Código Tributario ya desapareció la mora, ¿no? Lo mismo puede ocurrir una resolución normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales. El año 2014 sancionaba con 500 UFBs determinado incumplimiento a deber formal. El 2016, con la resolución normativa de directorio, la 10.033-2016, dice que esa contravención ya no va a ser 500 UFBs, sino 100 UFBs. Entonces, si la administración tributaria quiere efectuar un proceso sancionador de un hecho ocurrido el 2014, tiene que aplicar la norma del 2016, que es más beneficiosa en cuanto al monto de la sanción, porque ese monto es menor. A eso se refiere la retroactividad de la norma. Primera aclaración, solo en el ámbito sancionador, no en el ámbito de determinación de la deuda. Y otro, cuando favorezca al sujeto pasivo. Porque no puede ser que el 2014 la contravención, el incumplimiento a un deber formal sea sancionado con 500. El 2016 se diga que va a ser 1000. No puedo aplicar cuando esté haciendo el proceso sancionador el 2017, es decir, estoy queriendo hacer el proceso sancionador, la norma del 2016 a la contravención cometida el 2014, porque la nueva norma del 2016 es más gravosa. Voy a aplicar para atrás cuando la nueva norma sea más beneficiosa en el ámbito sancionador, ¿no? Primera aclaración, la retroactividad no aplica para la determinación, solo para el ámbito sancionador. No sé qué consultas tienen sobre este tema de la irretroactividad de la ley. ¿Alguna consulta? Doctor, en el año, bueno, con la ley ¿nos podría dar algo? Adelante, por favor, nos vamos a quedar unos minutos más para absolver las consultas. ¿Quién está con el micrófono encendido? Por favor, adelante. Eduardo, adelante, por favor. No sé si Eduardo, doctor, le decía, sí, no he entendido muy claro sobre la retroactividad. No sé si tiene un ejemplo claro que nos podría decir. Con tema de prescripción vamos a ir, ¿no? Pero hipotéticamente, ¿no? Porque en este momento tenemos en vigencia términos de prescripción, ¿no? Para la deuda tributaria, para determinar la deuda tributaria, tenemos 8 años de prescripción, determinación de la deuda tributaria.
Y para la imposición de sanciones tenemos 5 años para que la administración tributaria pueda imponer la sanción, ¿no? ¿A qué se refiere la imposición de sanción? Que una vez iniciado el proceso sancionador, y lo vamos a ver más adelante todo ese procedimiento, se va a emitir una resolución sancionatoria. 5 años. ¿Cuándo ha sido esta modificación de los 5 años? Ha sido el año 2012, con la ley 291 de septiembre del 22 de septiembre del 2012. ¿No? Entonces, yo, administración tributaria, estoy queriendo sancionar una contravención ocurrida el 2016, ¿no? Y tengo 5 años para imponer la sanción, porque el término de prescripción es 5 años, ¿no? Como ha ocurrido la contravención en el 2015, tengo 16, 17, 18, 19, 20. Mejor lo haremos con el 2016 ha ocurrido la contravención, no el 2015. Entonces, tenemos 5 años como administración tributaria para imponer la sanción por esa contravención, que sería hasta fin del 2021. Entre este 2021 estoy procesando al sujeto pasivo porque ha cometido cierta contravención. Y el 2021, el siguiente mes, junio, sale otra ley, dice, el término de prescripción para imponer sanciones ya no son 5 años, son 4 años. O sea, ya está disminuyendo el término de 5 a 4, ¿no? La ley, pero recién está saliendo en junio del 2021. ¿Y la regla qué es? Que esa ley tiene que regir para adelante. ¿Qué tendría que ser? Para contravenciones que el sujeto pasivo cometa en junio del 2021, julio, agosto, septiembre, cometa el 2022, ¿no? Para adelante. Pero como este nuevo término de prescripción es más beneficioso al sujeto pasivo, en vez de aplicar el término de prescripción de 5 años que estaba vigente el 2016, cuando el sujeto pasivo cometió la contravención, la administración tributaria, que en este mes está procesando esa contravención, en el mes de junio, diré, que está procesando la contravención cuando ha salido la nueva norma, si el sujeto pasivo dice, ha ocurrido la prescripción porque ya han pasado más de los 4 años que la ley prevé para que me imponga la sanción, la administración tributaria tiene que darle la razón. No puede decirle, cuando usted ha cometido la contravención el año 2016, el término de prescripción era 5 años, y yo tengo hasta fines de diciembre del 2021 para imponerle la sanción. La nueva ley salió este año que reduce el término de prescripción, y ese nuevo término de prescripción, que de 5 ha rebajado a 4 años, se va a aplicar para contravenciones cometidas el 2017, el 2016, en el ejemplo que estamos dando. A eso se refiere. Lo más beneficioso en materia sancionadora se va a aplicar al sujeto pasivo, a favor del sujeto pasivo. Pero no en materia de determinación de deuda, porque muchos confunden, dice. Lo beneficioso también aplica para la determinación de la deuda. No, es solamente para el ámbito sancionador. Hablamos de la sanción por omisión de pago, que está bien sancionada la deuda, ¿no? Porque la omisión de pago está sancionada con el 100% de la deuda. La omisión de pago puede tener efecto retroactivo, pero la deuda determinada no. No sé si Eduardo se aclaró con el ejemplo tu consulta. Sí, doctor, muchas gracias. Había 2 o 3 personas. Doctor Marcelo Barreto es mi nombre. Marcelo. Estaba diciendo que tenía un caso de un cliente que fue notificado por un proveedor de ejecución tributaria por una sanción del 2011, 400 UFB en cada mes, y en el año 2018-19 salió la ley 1105, ley de regularización de adeudos tributarios, donde las sanciones se reducían. Entonces ahí en eso no se acogió al mayor beneficio retroactivo del
O ¿Y la que no nueva ley? recibió beneficio del contribuyente porque pagó menos sanción que la que se ¿Ya? le impuso en el año 2011, ¿no? Sí, eso también es el efecto retroactivo en el ámbito sancionador. Ahora, tú me estabas hablando de la ley 1105, ¿no? Cuando hay Sí. una ley especial, también puede tocar ciertos temas de la deuda tributaria, pero ya no como efecto retroactivo, sino como condonación total o parcial de la deuda, ¿no? ¿Qué otros componentes tiene la deuda tributaria? Intereses, mantenimiento de valor, ¿no? La ley 1105 puede decir, los intereses que hasta antes de esa ley era el 10%, solamente te voy a cobrar el 4%. Ahí no hay efectos retroactivos, ahí hay una condonación, que es diferente, ¿no? Que la condonación que está dirigido a todos todos o a parte de los componentes de la deuda tributaria, ¿no? Inclusive diciendo, si usted no ha pagado en la gestión 2017 su impuesto, vamos a hacer un cálculo de las gestiones anteriores y va a pagar un cierto porcentaje. Eso ya es condonación. Pero el ejemplo que da Marcelo también, ¿no? En materia del ámbito, en el ámbito sancionador, ya no ha pagado el total del monto que correspondía por contravenciones cometidas anteriormente. Si no, la ley 1105 le ha dicho, si te acoges a esta ley, tu sanción va a ser menor. Entonces ya hay el efecto retroactivo. ¿Alguna otra consulta más, señores diplomantes? Bueno, si no tenemos más, podemos, si ha quedado algo todavía en duda, el miércoles, los primeros 10 minutos los vamos a dedicar a absolver consultas de lo que hemos avanzado, o tal vez ha quedado algo de duda. Entonces el miércoles estamos conectándonos a las 19:30. Máximo empezamos 19:35, por favor, ¿ya? Lo principal siempre, ¿no? Al principio voy a tomar asistencia y algunas personas, como por ejemplo ahora se estaban conectando a último momento, conéctense desde sus móviles, de sus celulares por lo menos para la asistencia, luego llegan a sus domicilios, a sus fuentes de trabajo y ya se conectan con más calma de sus equipos de computación, laptop o CPU. Bueno, les agradezco por la atención de la clase de hoy. Nos estamos conectando a plataforma el miércoles a horas 19:30. Hasta el día miércoles, señores diplomantes. Hasta el miércoles. Hasta luego. El miércoles, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.